Al sur de la provincia de Ávila, a los pies de la Sierra de Gredos, se halla Arenas de San Pedro. Fundado en este emplazamiento durante la Edad Media, conserva algunos monumentos interesantes como el puente medieval del siglo XI o el castillo gótico del condestable Dávalos, de inicios del XV. O también el neoclásico Palacio del Infante Don Luis de Borbón, de finales del XVIII, que nos hablan de un importante pasado del municipio en la zona. En el centro encontramos la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, templo gótico del siglo XV. El interior se organiza en 3 naves. Podemos admirar las pilastras que, a modo de palmeras, extienden sus nervaduras góticas por las bóvedas. Un airoso arco de triunfo enmarca la entrada al presbiterio. Está decorado con una pintura de 1950 que representa la aparición de la Virgen del Pilar, patrona del pueblo, a Santiago Apóstol. La Virgen del Pilar, que también está representada en esta talla del siglo XIV. En otro de los altares, San Pedro de Alcántara, franciscano, que murió en Arenas de San Pedro y del que ahora se celebra el 4º centenario de la beatificación y del patronazgo sobre el municipio. Comenzamos el 19 de octubre del año pasado, donde el Papa Francisco ya convocó el año jubilar y todos los meses estamos haciendo un acto en el santuario con todas las parroquias de alrededor del arciprestazgo y también de los distintos grupos de la parroquia. Esta celebración la hacemos allí en el santuario. Y luego ya, pues esta semana grande, que comienza el día 29, bajamos la imagen de San Pedro aquí a la parroquia. Va a estar durante toda una semana, donde se realizará pues, una semana de evangelización y de Eucaristía, y todos los días también hacemos la novena de San Pedro de Alcántara para conmemorar de manera especial aquí en el pueblo que San Pedro pues, pertenece al pueblo y es el patrón también de la ciudad de Arenas. Hasta este frondoso paraje del Valle del Tietar, al sur de Gredos y a unos 3 kilómetros de Arenas, llegó hacia 1560 Fray Pedro de Alcántara. Fray Pedro levantó aquí un pequeño convento que duró pocos años y en el que vivió hasta su muerte en 1562. En 1786 se empieza a construir el que vemos en la actualidad, un lugar de retiro para dedicarse a la oración, contemplación, la predicación y la penitencia, el último convento fundado por el reformador franciscano. Es un fraile reformador y la reforma comienza en la persona, tanto que él no habla en contra de nadie. El mismo conde de Oropesa, que es muy amigo, se le está quejando de la sociedad, está muy mal, ¿qué vamos a hacer? Mira, tú y yo. Es un reformador de su intimidad y de la unión con Dios. Es un fraile que, por ese ejemplo, atrae a muchos franciscanos y a muchos que le van a seguir luego. Él es un reformador de oración, contemplación, vida. Después de él, la reforma será de grandes misioneros. Desde aquí saldrán a México, Filipinas y Japón. La intimidad, la unión con Dios, la reforma en la verdad, y esa reforma va a llegar a la Iglesia, tanto que le llaman, pues, el gran reformador del siglo XVI. Después seguirá Santa Teresa, antes ha estado San Ignacio de Loyola, pero este santo es fundamental dentro de la Iglesia del XVI. Fray Pedro había nacido en el municipio cacereño de Alcántara en 1499. De familia noble, estudió filosofía y derecho en Salamanca y en 1515 tomó los hábitos como franciscano. Ordenado sacerdote, en 1556 comienza su labor reformadora de la orden franciscana,
en la época agitada de la vida de la Iglesia que coincide con la Reforma, Trento y la Contrarreforma. De vida muy austera y penitente, se conserva esta réplica de la celda que usaba el santo para dormir. Falleció en Arenas en 1562, ya con fama de santidad, que fue después proclamada por la Iglesia en 1622, cuando fue beatificado. Entonces el pueblo lo declaró su patrono y pasó a llamarse Arenas de San Pedro. En el claustro del monasterio, estas pinturas del XVII reflejan la especial relación con Santa Teresa de Jesús, de la que fue director espiritual, confidente y a la que animó en la Reforma carmelitana. Pues es un ejemplo vivo para hoy, cómo nosotros en el lugar donde vivimos tenemos que aprender a respetar esto que está tan en boga hoy, tan necesario, saber vivir la ecología, saber respetar el agua, no envenenar la naturaleza, saber respetar al pájaro que canta, la luz que nos llega, la luna, las estrellas. Es un franciscano en una espiritualidad, diríamos, de camino y de naturaleza. Al mismo tiempo, glorificando y viendo que Dios es mi creador. Dios es el que está aquí. Dios está entre nosotros cuando nos presenta la naturaleza. De finales del XVI es la iglesia conventual, con la típica ornamentación con bolas del gótico isabelino. El interior, gótico, sencillo y sobrio como el estilo alcantarino, conserva en una hornacina la primera pintura del santo, donde se colocaron sus restos. Anexa a la iglesia está la capilla real, de la segunda mitad del XVIII, obra de Ventura Rodríguez. Carlos III la declaró de patronato real. Es de planta octogonal, de estilo barroco romano, con pilastras de mármol que sostienen una cornisa sobre la que se apoya una majestuosa cúpula con linterna. En la ornamentación intervino el arquitecto Sabatini, en la decoración de las pilastras, capiteles o los rosetones decorados con motivos vegetales. En el altar mayor, una urna de pórfido conserva los restos de San Pedro de Alcántara. Está flanqueada por dos estatuas de alabastro que simbolizan la fe y la esperanza. Detrás, un bajorrelieve representa la apoteosis del santo en su ascensión a los cielos. El fraile que parecía hecho de raíces de árbol, como decía Teresa de Jesús de Fray Pedro, 400 años después de su muerte, sigue lanzando un mensaje siempre actual para los cristianos: la importancia y necesidad de la vida espiritual y la apuesta por el desprendimiento y la sobriedad como estilo de vida. Buenos días, amigos del Día del Señor. Comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía
en este tercer domingo de Pascua. Estamos en Arenas de San Pedro, en este pueblo de la Sierra de Gredos, en Ávila, donde vamos a celebrar la Eucaristía en este domingo y en este municipio que está recordando a San Pedro de Alcántara. Preside nuestra celebración Monseñor José María Gil Tamayo, obispo de Ávila. Le acompañan, además del párroco, don Cruz Herráez, también Fray Joaquín Zurera, que es el provincial de los franciscanos de la provincia de la Inmaculada. Inciensa Monseñor Gil Tamayo la imagen de la Virgen del Pilar, que es la patrona de este municipio, y ahora también la imagen de San Pedro de Alcántara, el patrono del que ahora se celebran esos 400 años de su beatificación y del patronazgo sobre Arenas de San Pedro, imagen que ayer por la tarde trajeron desde el convento, que veíamos está situado a unos 3 kilómetros del municipio, hasta esta iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos aquí presentes, y a todos los que seguís esta celebración de la Eucaristía por la segunda cadena de televisión española y demás medios de comunicación. Hoy, tercer domingo de Pascua, día de San José Obrero y día del Trabajador, nos convoca el Señor resucitado en esta iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en Arenas de San Pedro, que celebra con gozo y agradecimiento el cuarto centenario de la beatificación y patronazgo de San Pedro de Alcántara, una figura señera de nuestro siglo XVI, que supo unar en su persona al contemplativo y al apóstol, al austero penitente, inflexible consigo mismo, y al hermano exquisitamente delicado y al servicio, al maestro espiritual y al renovador de la vida evangélica, y cuyo cuerpo descansa entre nosotros en la capilla real de su santuario. Que esta celebración de la Eucaristía avive en nosotros la fe y la esperanza en el Señor resucitado, y démosle gracias por el santo alcantarino y por todos los santos de hoy, los destacados y los de la puerta de al lado, a través de los cuales se nos da a gustar su triunfo sobre la muerte. Hermanos, antes de iniciar estos sagrados misterios y preparándonos para el encuentro con el Señor, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios que va a ser proclamada este domingo en esta parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Arenas de San Pedro. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre.
Palabra de Dios. Y serán ahora unas religiosas franciscanas alcantarinas quienes van a cantar el Salmo responsorial. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrar el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miríadas de miríadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Palabra de Dios.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Querido don Cruz y demás sacerdotes de Arenas de San Pedro, querido Padre Provincial de la provincia franciscana y comunidad de Arenas de San Pedro, queridos sacerdotes concelebrantes, queridas autoridades, alcalde de Arenas, presidente de la Diputación, delegado en funciones de la Junta de Castilla y León, queridos hermanos y hermanas y también especialmente representantes de San Pedro de Alcántara, hermanado con esta localidad de Málaga, queridos miembros de la Cofradía de San Pedro, hermanos y hermanas. Un saludo también especial a quienes, a través de la 2 de Televisión Española, a quien agradezco la retransmisión de esta celebración de la Eucaristía, nos seguís, especialmente a los enfermos, a los impedidos. Sed bienvenidos a esta celebración en este tercer domingo de Pascua, en que hemos escuchado el relato de la tercera aparición de Jesús después de resucitado según el Evangelio de San Juan, en ese encuentro con sus discípulos, donde nos muestra
de manera palpable su victoria sobre el pecado y la muerte. Los santos, nuestro santo, San Pedro de Alcántara, también nos hace llegar a ese encuentro con Cristo al que sigue y al que vemos reflejado en su propia vida, en su enseñanza. Hoy también, queridos hermanos y hermanas, es la fiesta de San José Obrero y no nos olvidamos del mundo del trabajo, especialmente de los que sufren la lacra del desempleo, y pedimos al Señor que cuanto antes pueda haber un empleo digno y estable para todos en nuestro país y en todas partes, como nos acordamos de quienes sufren los horrores de la guerra en Ucrania. También, queridas madres, es vuestro día hoy y tenemos que daros las gracias. Gracias, madres, por vuestra generosidad, gracias por la maternidad que tanto humaniza y que nos muestra esa ternura de Dios en la familia. Gracias, madres de verdad. Con el testimonio admirable de tus santos, fecunda, Señora, tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva y nos das pruebas evidentes de tu amor. A la vez, su valioso ejemplo nos anima y su bondadosa intercesión nos ayuda para hacer efectiva nuestra salvación. Así reza, queridos hermanos, el prefacio segundo de los santos en el misal romano y expresa perfectamente lo que quisiera transmitiros en esta homilía. Con motivo de esta fiesta en el año jubilar que se celebra en nuestra querida ciudad de Arenas de San Pedro, abierta a España entera, desde el día 19 de octubre pasado hasta la misma fecha del 2022, con motivo del 4º centenario de la beatificación de nuestro santo patrono. Ciertamente, no deja de sorprender la repercusión que casi 460 años después de su muerte y a 4 siglos de su beatificación sigue teniendo la endeble y amable figura de este gran santo extremeño al que tanto admira y quería nuestra Santa Teresa de Jesús, y decía de él que en contraste con su gran austeridad y penitencia, este santo, dice ella, de nuestro tiempo estaba grueso de espíritu y ansí tenía el mundo debajo de los pies. Así era este fraile franciscano que tanto quiere y admira nuestra ciudad de Arenas, hasta el punto de añadir para siempre su nombre en sus señas de identidad, que recuerdan sus raíces cristianas, que se transmiten a las generaciones y que han de pervivir. San Pedro no pretendió en su vida otra cosa que ser cada día más pobres, aunque ahora lo veamos embellecido por el cariño de nuestras gentes, más sencillo y más austero, respondiendo así a la llamada particular recibida de Dios, acogiendo la gracia del Espíritu Santo para imitar más perfectamente a Cristo, quien no tenía dónde reclinar la cabeza, y siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís. En una sociedad como la suya, afectada por continuos conflictos bélicos, no consta que pasara siquiera por su cabeza la posibilidad de un destino militar a pesar de su linaje nobiliario, ni buscar aventura y fortuna en el Nuevo Mundo, como muchos de sus paisanos. Queda así de manifiesto una vez más la lección que insistentemente enseña la historia. Los santos son los grandes benefactores de la humanidad y por eso nuestros mayores y nosotros celebramos agradecidos su memoria. La razón de ser de la admirable forma de vida de San Pedro de Alcántara, que ha dejado tanta huella en nuestra tierra, es su vida de oración, la imitación de Cristo. Es un hombre de fe espiritual. Sus muchas penitencias corporales no son resultado de un esfuerzo meramente humano para superar los límites ordinarios de nuestra condición, sino la obediencia a una invitación concreta de Dios a la santidad, posibilitada por la apertura espiritual y la docilidad de su corazón franciscano, y ejercida a merced a un don especial del Espíritu Santo. Nosotros también, queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a ser imitadores de Cristo como San Pedro de Alcántara, a vivir como hijos e hijas de Dios en nuestras circunstancias concretas como consecuencia de nuestro bautismo. Es la llamada universal a la santidad. No podemos ser cristianos de segunda categoría o contentarnos con ser creyentes y no practicantes, o con ser cristianos
solo para las fiestas y después vivir en el olvido de Dios práctico en esta sociedad secularizada. ¿Cómo nos da testimonio y son referente la vida de los primeros cristianos que nos relata los Hechos de los Apóstoles? No estamos, por tanto, ante un hombre infatigable, sino ante alguien que pone a Dios por encima de todo y que ha sabido encontrar su descanso y alimento de la fe en la oración, en Dios como sentido y meta de la vida humana y aspiración suprema. Su semblante austero está exento de amarguras porque se ve regado por la dulzura del Espíritu Santo. Él es un referente para nosotros. Qué gran lección nos da para que vivamos en un mundo tan secularizado como en el nuestro y poner a Dios por encima de todo, recuperar la presencia de Dios en la familia, en la sociedad, en nuestra vida personal y vivir la llamada a la santidad. Es necesario que descubramos esta llamada de la que es una manifestación el valor y la práctica de la oración en nuestra vida personal y familiar. San Pedro de Alcántara era un hombre de continua oración. Rezamos porque creemos, esperamos y amamos a Dios. Una prueba de que se le margina a Dios en esta sociedad secularizada es la disminución de la oración en nuestra vida personal, en la familia. Sería un fruto excelente de este año jubilar que aumentara nuestra vida de oración, que no lo dejáramos solo para los momentos de emergencia o de necesidad. Orad siempre, nos pide el Señor. Fomentemos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades cristianas, escuelas de oración. Recuperemos sin complejo la oración en familia. Enseñemos a nuestros niños y jóvenes a rezar con las sencillas oraciones que de pequeño aprendimos de labios de nuestros mayores y nunca hemos olvidado. Nuestro Señor Jesucristo nos lo pide y nos señala que es necesario orar siempre y no desfallecer. Él mismo nos enseña cómo hemos de rezar y nos deja la oración más bella y modelo de todas las demás, el Padre Nuestro. No podemos, queridos hermanos y hermanas, ser verdaderos cristianos sin oración, sin rezar. Sin ella no es posible mantener el necesario hoy más que nunca compromiso cristiano y afán evangelizador. Así nos dice el Papa Francisco que sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra de Dios, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. La Iglesia necesita, dice el Papa, imperiosamente el pulmón de la oración. Es el mensaje fundamental que nos ha dejado San Pedro de Alcántara. Su legado es, por tanto, busquemos la santidad, busquemos en la oración el encuentro con el Señor. Les invito a peregrinar a este santuario maravilloso que tenemos en Arenas de San Pedro y pongamos bajo la intercesión de nuestro santo toda nuestra vida, pues como nos dice nuestra Santa Teresa de Jesús, nada que le haya pedido ha quedado sin concederlo. Que Santa María, que recibe el Espíritu junto con los apóstoles en Pentecostés, nos ayude a buscar la santidad, esa santidad de la puerta de al lado y a rezar más. Hemos escuchado las palabras de la homilía de Monseñor José María Gil Tamayo, obispo de Ávila, glosando la figura de San Pedro de Alcántara, que en este municipio de Arenas de San Pedro lleva el nombre precisamente por él, pues se recuerda, es el patrono y se acerca en peregrinación a ese santuario que él nos hablaba. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Haz brillar sobre nosotros, Señor, tu escucha, y oramos así a ti, Dios Padre, que en Cristo resucitado nos das la vida en plenitud. Por la Iglesia, que en distintos lugares de la tierra sufre persecución por su fe, para que siempre y en todo lugar sepa dar testimonio gozoso de Jesucristo y de su Evangelio, roguemos al Señor. Por los que carecen de trabajo o no tienen un trabajo digno y estable, para que no les falte la ayuda necesaria y sean justamente recompensados y dignamente valorados y reconocidos, roguemos al Señor. Por las víctimas de la guerra en Ucrania y de tantas guerras olvidadas, para que se vean coronados por el éxito los esfuerzos de los que trabajan por la paz y por la superación de toda forma de violencia, tratando de sanar las raíces de los conflictos y de crear una verdadera cultura de la paz, roguemos al Señor. Por nuestros niños y jóvenes, para que puedan lograr la realización de sus nobles esperanzas, abran sus oídos a las llamadas del Señor en el transcurso de su vida y nunca falten en la Iglesia los ministros de los sacramentos y quienes sigan a Jesús en la vida consagrada, roguemos al Señor. Por nuestra ciudad de Arenas, para que la celebración del 4º centenario de la beatificación y patronazgo de San Pedro de Alcántara sirva para reavivar la fe y la vida evangélica de nuestras familias y acreciente en nosotros el espíritu fraterno y el sentido cristiano de la vida, roguemos al Señor. Por nosotros, aquí reunidos, y por los que siguen esta celebración de la Eucaristía por los medios de comunicación, para que, como el discípulo amado reconoció al Señor junto al lago de Galilea, también nosotros podamos reconocerle como compañero en el camino de la vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, y ten piedad de nosotros, por Jesucristo, tu Hijo, a quien has exaltado como jefe y salvador. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y concluida la liturgia de la palabra, comienza la parte de la misa que conocemos como la liturgia eucarística, con la preparación de los dones,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco
y con nuestro obispo José María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro de Alcántara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Manifestad un signo de paz. También nosotros, desde esta parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Arenas de San Pedro, os deseamos la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Estamos celebrando la Eucaristía en esta parroquia, en Arenas de San Pedro. Les comentábamos al inicio, estamos en este municipio porque se está celebrando el 4º centenario de la beatificación y del patronazgo sobre Arenas de San Pedro de Alcántara.
un santo, San Pedro de Alcántara, que vibraba con la naturaleza viva en medio del paisaje en el interior de su pequeño convento, que daba voces en medio del bosque al sentir y contemplar la hermosura de la creación y la magnificencia del Creador. Escribe Victorino Terradillos, franciscano, sobre este santo. Y el próximo domingo estaremos en la capilla del Colegio del Recuerdo, en Madrid, en nuestro horario habitual, a las 10:30, aquí en la 2, para celebrar el Día del Señor. Y rezar también, será la jornada de oración por las vocaciones. Este 1 de mayo, en el que también celebramos a San José, recordamos a San José Obrero. Decía el Papa Francisco, San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Y hoy recordamos también y rezamos viendo esa imagen de la Virgen a las madres, a las que están con nosotros y también aquí en la tierra, y aquellas que nos acompañan ya desde el cielo, que están junto a nosotros en este mes especialmente dedicado a la Virgen María, este mes de mayo. Y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos disponemos para recibir la bendición en esta El Señor Eucaristía. esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Con la protección de San Pedro de Alcántara podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Y ahora van a cantar el himno a San Pedro de Alcántara. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo, reconociendo hoy a este santo, San Pedro de Alcántara, cuya imagen ahora inciensa también el obispo de la diócesis de Ávila.
San Pedro de Alcántara, un santo que para todos es también modelo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. Que tengan una feliz semana y un buen domingo. Buenos días nos dé Dios.